Muy buenos días a todos. Soy Rodolfo Ganim, el que va a dirigir este webinar de técnicas de ventas organizado por Autológica. Lo primero que se me ocurrió pensar, al momento de preparar esta reunión sobre técnicas de venta, es este, que en los clientes, en cómo compran los clientes. No vamos a hablar de psicología de la compra, proceso de compra, que en realidad es lo que debería acompañar el proceso de la venta, pero sí me gustaría hacer este primer comentario. Los clientes, antes de comprar nuestro producto, toman una decisión, una primera decisión. Concretamente, si yo soy la persona adecuada con la cual él va a hacer el negocio. Esta decisión, en general, como la decisión de compra del producto, no es del todo racional. Es una cuestión de percepción. Si el cliente percibe en mí verdadero interés en él, eso genera confianza, lo distiende y genera una especie de clima favorable para la concreción del negocio. Con lo cual yo lo que estoy planteando es que el proceso de la venta se debería dividir inicialmente en dos grandes etapas. Primero me tengo que vender yo como vendedor y después vender mi producto. ¿Mm? Entonces, si el cliente compra de esa manera, primero me compra a mí y después al producto, no tiene mucho sentido que apenas tome contacto con el cliente potencial empiece a hablarle de las características de mi producto. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hago para venderme yo? ¿Cómo hago para que un cliente me compre a mí si es lo primero que tiene que comprar? No hay otra forma que haciendo preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Y que ya sea que el cliente haya ingresado a mi concesionaria, como que yo lo haya ido a visitar a él al campo o haya hecho una llamada, un contacto telefónico, lo que tengo que hacer es concentrarme en el cliente y hacer al principio, sobre todo si es un contacto nuevo, un cliente potencial que no estaba esperando mi contacto, o es una persona a la que no conozco que está ingresando a mi concesionario, lo que tengo que hacer es una pregunta lo suficientemente abierta para que el cliente pueda hablar de lo que está pasando por su cabeza. ¿Por qué digo abierta? Porque normalmente el error que cometemos es que hacemos preguntas cerradas desde el principio. Potencia, motor, modelo. Entonces el cliente responde sí, no, uno, dos, blanco, negro. Y no nos está hablando de qué es lo que tenía él en la cabeza o, digamos, qué alternativas evaluó o desde cuándo está pensando en comprar esa nueva unidad, ¿no? Eh, Esa es la concentración en el producto. Cuando el vendedor se concentra en el producto, que es lo segundo que compra el cliente, ahí es donde empiezan a aparecer los errores y las excusas que plantea el cliente para no decidir. Bueno, lo tengo que pensar, déjamelo ver, voy a dar una vuelta, quiero mirar otras marcas antes de decidir. ¿Y esto qué ocurre? Normalmente no es una excusa real, no es una objeción real, sino que pasa a ser una excusa. Porque quizá yo no he vendido adecuadamente esa primera parte de lo que compra el cliente, que es al vendedor. Entonces, aclarado esto, a mí me parece muy importante que tengamos presente o que hagamos una primera autoevaluación. ¿En qué consiste la autoevaluación? En ponernos de 1 a 10 cuánto nos asignamos nosotros en, 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 en la venta de nuestros servicios profesionales y cuánto nos asignamos de 1 a 10 en la venta del producto. Separamos la venta en dos, cómo me vendo yo y cómo vendo mi producto. Si me encuentro con que yo me vendo de una manera pobre, me saco un 4, un 3 de una escala de 1 a 10. En Uruguay la escala son del 1 al 12, en otros países del 1 al 5, pero bueno, vamos a tomar la escala de 1 a 10. En una escala de 1 a 10, si me saco un 4 en la venta de mis servicios profesionales, en la generación de confianza, y me saco un 8 en la venta del producto, evidentemente lo que tengo que mejorar no es la forma en que estoy presentando mi producto, sino la forma en que me estoy vendiendo yo. Quizá esto me está diciendo que tengo que hacer más preguntas, quizá me está diciendo que tengo que escuchar más a los clientes y hablar un poco menos de los productos. De paso, aclaro una cuestión, una estrategia en realidad que plantea un escritor brasileño, ¿no? Lai Ribeiro, en el libro La comunicación eficaz.
el que controla la negociación no es el que habla, sino el que escucha. El que controla la comunicación con el cliente, en una relación con el cliente, no es el que está hablando, sino el que está escuchando. Entonces, señor vendedor, señorita vendedora, señora vendedora, si usted quiere tener el control de la venta, lo que tiene que hacer es escuchar más, hablar menos. El resultado de la venta no depende de la cantidad de cosas que decimos, de los productos, sino de la cantidad de tiempo que escuchamos al cliente, porque de esa manera el cliente nos va comprando, va tomando esa primera decisión. Sí, Rodolfo, vos sos la persona adecuada con la cual yo voy a hacer este negocio. E incluso hasta terminan decidiéndolo aún cuando las condiciones comerciales no son las mejores. ¿Por qué? Y porque se ha creado un vínculo. El cliente tiene un compromiso conmigo porque yo he dado algo más que simplemente unos minutos. Me he dado yo. Me he metido en el problema, me he metido en la necesidad del cliente. Bien, avancemos un poquito y voy a mostrar el siguiente cuadro, guiándome con lo que nos recomienda Brian Tracy en su libro Estrategias Eficaces de Venta. Brian Tracy, un libro que recomiendo y por eso está el título ahí en pantalla, porque la verdad que es uno de los maestros, junto con, por ejemplo, Camilo Cruz, del cual he aprendido mucho en la venta, ¿no? Brian Tracy, ya que menciono a Tracy y a Camilo Cruz, también me gustaría mencionar otro de los libros que me parecen claves para un vendedor profesional, que es Estrategias Ganadoras de Venta de Dale Carnegie Training Center. Es uno de los últimos libros que salió sobre venta y la verdad que es imperdible, no tiene desperdicio. Bueno, vuelvo a Brian Tracy. Brian Tracy dice, ¿por qué hablo del proceso de la venta cuando estamos hablando de las técnicas, ¿no? Porque en realidad vamos a hablar de las técnicas que usamos en el proceso de la venta. A ver, la venta es un proceso que tiene un principio y una serie de pasos. Esto es una de las cosas que me gustaría que revisemos y que nos quede claro, aunque vuelvo a insistir, creo que ya la mayoría de los que estamos acá ya lo sabemos a esto. Simplemente vamos a tratar de refrescarlo, ¿no? El proceso de la venta es un proceso. Es como el de fabricación de un auto. Si yo quiero que salga un auto, tengo que respetar los procesos, cuidarlos, controlarlos y mejorar cada parte del proceso para que cada vez el producto final tenga menos defectos. La venta es lo mismo, es un proceso. Dentro de ese proceso, en cada parte, en cada etapa, en cada paso del proceso de la venta, hay técnicas que uno emplea, ¿no? Bien, ¿qué decía al respecto Brian Tracy? Bueno, Brian Tracy dice que en pleno siglo XXI todavía hay gente que está trabajando con un modelo que servía hace 50 años atrás. ¿Qué significaba o qué significa o qué quiere significar Brian Tracy con esto? Y bueno, es que todavía hay empresas que están trabajando y vendedores que están trabajando con un esquema que el cliente ya no lo entiende, con lo cual es probable que la falta de éxito en la venta no obedezca a problemas de técnica, sino al modelo de proceso de venta que estamos usando. A ver, Tracy dice, el primer paso del viejo modelo era el acercamiento. ¿Por qué habla de viejo modelo y por qué se remonta a 1950 y pico por ahí? Porque me voy a remontar un poquito en la historia. Ustedes sabrán que en 1930 hubo una gran crisis mundial, la famosa crisis del 30. También les recuerdo que en el 29 también andaba dando vuelta una de las guerras mundiales. O después de la Primera Guerra Mundial cae el mundo en una depresión económica, financiera muy importante, que incluso se hablaba hace un par de años atrás que esta crisis del 2009 podía asemejarse a la del 30. En general no le pisó los talones, ¿no? Pero bueno, volvamos a la crisis del 30. ¿Qué ocurrió por esa época? La crisis del 30 produjo que las empresas que habían logrado una economía de escala muy importante en la fabricación de equipamiento, maquinaria, obviamente las cosechadoras, las máquinas viales de esa época no tienen nada que ver con la que existen hoy, mucho menos los autos, ¿no? Pero habían logrado estandarizar la producción de una manera increíble. Toda la materia gris empresaria estaba enfocada a la calidad total, a mejorar procesos. Pero claro, la crisis que hizo, que la retracción de la demanda hizo que se empiecen a estoquear los productos en las fábricas, ¿no? Estas fábricas que habían con tanto éxito mejorado la producción. Entonces empezó a generarse una raza de vendedores porque la preocupación era
salir a colocar los productos en el mercado. Estoy hablando de las décadas de 1930 a 1950, por eso Brian Tracy hace referencia a que este es un modelo viejo. En aquella época sí tenía sentido salir corriendo, acercarme a un potencial cliente, paso siguiente, cualificar ese potencial cliente, ver si podía ser el comprador, si tenía la necesidad, si lo podía pagar, si lo podía decidir, ¿no? Eso es un potencial cliente. Un prospecto es un potencial cliente, aquel que reúne una serie de requisitos que califica para ser cliente de mi empresa, de mi organización, de mi producto, ¿no? Entonces tiene que tener la necesidad, lo puede decidir y lo debería poder pagar. Entonces, 20% del tiempo asignado a esa tarea, 30% del tiempo a presentar el producto y la gran parte del proceso de la venta abocado a la negociación, al cierre, al intento de cierre, al manejo de objeciones, a manejar lo que se llama la resistencia del comprador. Bueno, este modelo que no parece incoherente, sin embargo está perimido. Esto no sirve. La forma de vender ya no es de esta manera. ¿Y qué es lo que propone Tracy? Un modelo exactamente al revés. ¿En qué consiste ese modelo? En que la mayor parte del tiempo la deberíamos destinar a establecer la relación. 40% del tiempo destinado a un cliente debería estar concentrado en buscar la relación, iniciar una relación, incluso de aquel cliente que recibe un llamado telefónico mío, que ni siquiera está pensando en cambiar su automóvil o su cosechadora. Entonces, empezar a establecer la relación, hacer preguntas, vender mis servicios, o sea, crear ese ámbito de familiaridad. Hago un pequeño paréntesis para contar lo siguiente. No recuerdo de quién lo escuché a esto, pero he leído varias cosas, con lo cual por ahí se me mezclan un poco los especialistas, ¿no? Pero he escuchado que las ventas se cierran en promedio en la quinta entrevista. Con lo cual, si la venta la voy a cerrar en la quinta entrevista, y el 40%, o sea, las dos primeras entrevistas, prácticamente no sirve que hablemos del producto, porque estoy tratando de conocer al potencial cliente, iniciar una relación, empezar a mejorarla, escucharlo, cómo compró, por qué compró ese producto, qué experiencia ha tenido. Fíjense esta pregunta que puedo llegar a hacer. ¿Qué debería tener mi propuesta para tener alguna chance de competir? Y estoy hablando de preguntas, escuchar al cliente, incluso cuando yo fui a buscarlo al cliente, ¿no? No vale la pena, sobre todo cuando el cliente me dice, bueno, mira, tengo 5 minutos, a ver, fíjate, dame la información que yo después la miro. Entonces, lo lógico sería, es que si tengo 5 minutos, ¿para qué perderlo hablando? ¿Me permite hacerle unas preguntas? ¿Cómo resuelve usted su necesidad de pulverización o de tal cosa, ¿no? O cómo deciden la compra de vehículos en esta empresa, por ejemplo? Entonces, el cliente potencial que tenía 5 minutos para escucharme, cuando yo le hago la pregunta, y ya a lo mejor se transforma en media hora, en una hora en la que estoy hablando, porque en realidad está hablando el cliente. Y me está contando información importante respecto a sus necesidades. Decía recién que las ventas se cierran en la quinta entrevista. Pero ¿qué ocurre? Con frecuencia, de 100 primeras entrevistas, ¿saben cuántas segundas entrevistas hay con el mismo cliente potencial? Solo el 50%. Esto significa que la mitad de los vendedores no persevera y abandona al cliente después de haber hecho una primera entrevista. O sea, le hizo perder tiempo a los clientes y perdió tiempo él mismo y le hizo perder tiempo a su empresa. Si yo hago una gestión y no hago seguimiento de esa gestión iniciada, no tiene sentido que haga la primera gestión. No digo que no hagan el primer contacto, lo que digo es que hagamos el seguimiento. Sigamos en el proceso, de 100 entrevistas, de 100 primeras entrevistas, segundas entrevistas son el 50%, tercera entrevista el 30%, cuarta entrevista el 20%, y solo el 10% de los vendedores llegan a la quinta entrevista, que es el momento en que quizá el fruto está maduro, para hacer el cierre. Pero el cierre viene más adelante. Tracy, después de esta primera parte del proceso que sugiere del nuevo modelo de venta, dice, bueno, ¿y después qué sigue? Y la mayor parte del tiempo, hasta ahora sumamos el 70% del tiempo concentrado en el cliente. Detectar necesidades, hacer preguntas, escuchar al cliente, que él sabe mucho más de las necesidades que tiene que nosotros. Incluso cuando no está pensando en cambiar su unidad.
Después, esto vuelvo a insistir, no necesariamente en la primera entrevista o en la entrevista, en el momento en que vino el cliente a mi local, a mi concesionaria a comprar una unidad, sino a lo mejor es, digamos, a lo largo de varias entrevistas. Cuando entiendo la necesidad, cuando sé realmente lo que el cliente está necesitando, está buscando, hago la presentación del negocio. Paso siguiente, 20% del tiempo dedicarlo a la presentación del negocio. También acá tengo que ser lo suficientemente atractivo para que el cliente se entusiasme con el producto que le estoy presentando. Pero, digamos, para no depender solo de la autoridad que tiene mi producto, yo tengo que también tener autoridad. Es decir, el cliente tiene que estar seguro de que lo que yo le estoy ofreciendo es lo que se ajusta realmente a su necesidad. Finalmente, fíjense el tiempo de dedicación al cierre. Recién decía, es el fruto maduro de un trabajo bien hecho. Entonces no existe, no se puede destinar más del 10% del tiempo de una venta, de un proceso de venta, a cerrar la venta, porque es como simplemente recoger el fruto maduro. Vuelvo para atrás un poquito. El proceso de la venta no termina en presentar el producto. Tengo que hacer el cierre. Vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, pero quiero que sepan algo. Hace poco escribí, hace un par de años, digamos, escribí un artículo donde en general marco una de las principales debilidades que tiene la venta receptiva, ¿no? En las concesionarias donde hay venta receptiva, veo con mucha frecuencia que este último punto, en el 90% de los casos, para ser más justo, ¿no es cierto?, para no generalizar, no lo hacen. Simplemente atienden a un cliente que viene a buscar un auto, le muestran todos los autos, le presentan el producto, le presentan el negocio, la financiación, las condiciones, los colores, los plazos de entrega y listo, bueno, listo. Es más, son capaces de decirle, vaya a pensarlo tranquilo y cuando esté decidido me llama. Evidentemente que estoy exagerando un poco, ¿no? No estoy echándole la culpa a nadie, simplemente estoy diciendo que lo que con frecuencia observo, ¿no? La falta del cierre. Y evidentemente el cierre es una parte del proceso de la venta. Entonces, resumen hasta ahora. Hemos visto el proceso de la venta en 2 etapas. El cliente antes de comprar mi producto me tiene que comprar a mí. Ahora lo vemos en 4 etapas. Lo vamos a ir desglosando. El paso siguiente va a ser mostrarlo en 8 etapas. En 8 etapas, y acá lo que hice fue poner de fondo una casa. Hace rato equiparaba o asimilaba, digamos, hacía una analogía del proceso de venta con el proceso de fabricación de un auto. Es que en realidad estamos construyendo relaciones con clientes, estamos fabricando clientes. Nuestro trabajo no es vender un producto, es construir o conseguir clientes para toda la vida, para nuestra organización y para nosotros mismos. Un buen indicador de que estamos haciendo las cosas bien es cuando los clientes nos vuelven a llamar. Porque eso significa que hemos creado esa relación, no simplemente hemos concretado un negocio. Lamentablemente tengo que decir que en diciembre compré un auto y no me acuerdo ni el nombre del vendedor, porque compré el auto, no lo compré al vendedor. Mejor dicho, el vendedor no se vendió. Fue una especie de relleno y para colmo yo soy tan crítico. Pero bueno, suele ocurrir con frecuencia. Entonces, ¿hay algún motivo por el cual yo pueda volver a esa concesionaria a comprar un auto? Y quizá por la marca, porque el vendedor no le aportó nada. Entonces, acá está el trabajo del vendedor, ¿no? Es transformarnos en ese tipo de personas con las cuales el cliente quiera evaluar el posible negocio que va a hacer. Soy un poco injusto porque en la recorrida que hice vi por lo menos 3 marcas de vehículos y en una de ellas hablé con el gerente de ventas de la empresa que ni siquiera me volvió a llamar, para no presionarme, calculo, ¿no? Pero en una concesionaria de una marca asiática, de una marca de autos importados, un auto poco probado acá, quizá, ¿no? No lo compré, pero el vendedor hizo un trabajo excelente. Hizo seguimiento, me hizo preguntas de cierre, me llamó a mi casa posteriormente, me pidió los datos, porque si no, en los otros lugares no me pidieron nada. Me pidió los datos, completó un formulario, después me dijo, mire, yo no lo puedo tener recién
para el 2011, yo lo quería para diciembre, ¿no? Entonces me llamó un día diciendo, mire, si yo lo consiguiera para esta semana, última semana del año, la penúltima semana, ¿usted lo compra? Digamos, me volvió a hacer una pregunta de cierre por teléfono. Pero bien, realmente comento esto porque también, así como he tenido, comento malas experiencias, también tengo que reconocer que, gracias a Dios, veo cada vez con más frecuencia muy buenas experiencias de muy buenos trabajos de vendedores. Bien, volvamos al dibujito de la casa. Ahora vamos a hacer una analogía con la construcción de una casa. Y vamos a hablar de más partes del proceso de la venta. Ahora vamos a mencionar ocho partes, ¿no? La primera, el cimiento de la casa, la primera etapa del proceso de la venta. Algunos autores ni siquiera lo ponen como una etapa del proceso, porque dicen, bueno, esto, la preparación, la capacitación es algo previo. A mí se me ocurrió ponerlo dentro del proceso porque el éxito en la venta en gran medida también depende del nivel y del grado de conocimiento de lo que estamos vendiendo, de la solidez, porque la solvencia en lo que vendo, el conocimiento cabal de lo que estoy vendiendo, me da mucha seguridad. Y una aclaración, que quizá va a ser la forma en que vamos a cerrar esta reunión, porque recuerdo haberlo escrito al final, ¿no? Es mi convicción lo que convence al cliente, no el esfuerzo que yo haga por convencerlo. Entonces, si yo no estoy convencido de lo que estoy vendiendo, es muy poco probable que yo pueda persuadir a alguien de que con este producto puede hacer un buen negocio. Bien, conocimiento del producto. Paso siguiente, identificar potenciales clientes. Una vez que tengo mis productos, tengo que ver quiénes son los clientes que necesitan. Nosotros no fabricamos productos, nosotros no fabricamos autos ni maquinaria vial. Ya la fábrica se ocupa de investigar qué es lo que necesita el mercado y hacia dónde van las tendencias. Entonces a nosotros nos queda, no lo más fácil, obviamente, pero nos queda la parte de ya tomar el producto que el mercado se supone que quiere, que se ajusta a esas necesidades, e identificar a quiénes son los prospectos, aquellos potenciales clientes, ¿no? Para mis productos. De paso, esto es lo comento, ¿no? Esto es una parte del proceso y es algo que todos los días deberíamos hacer. Todos los días deberíamos identificar un potencial cliente, tomar contacto, paso siguiente, tomar contacto con alguien que creemos que le puede llegar a interesar nuestros productos. Ya sea un ex cliente, un cliente que compró algún producto nuestro o alguno que vino, dejó sus datos porque se lo pude sacar y no me compró. Bien, tomar contacto, el paso 3 sería esto, ¿no? Tomar contacto, esto es tan importante como cuando yo hago un contacto telefónico, como cuando voy al campo a presentar un tractor, una cosechadora a un cliente, como cuando el cliente ingresa a la concesionaria y yo lo tengo que recibir, o entra un llamado telefónico. Las dos primeras etapas ya están asumidas, ya el conocimiento del producto ya está. Cuando voy a visitar a un cliente o cuando ya ahí tengo una medición de eso. El identificar potenciales clientes es lo único que me evita la venta en el salón, porque el cliente ingresa al salón, ¿no? O entra el llamado telefónico. De todos modos, el tercer paso lo tengo que hacer. Tengo que vender la entrevista. Tengo que venderme yo. Acuérdense que esta es la parte que mostrábamos antes de que el cliente empiece a mirarme como un profesional. Y no depende de lo que yo le diga, sino de las preguntas que haga, de cómo lo observo, cómo lo miro, cómo lo recibo, con qué sonrisa le pongo, si es que le pongo una sonrisa. Bien, paso siguiente. Las preguntas sirven también para esto, obviamente, ¿no? Para detectar necesidades. Hay veces en que entra el cliente y larga todo, ¿no? Mirá, estoy buscando un utilitario porque necesito llevar 1.500 kilos, me dedico a esto, hago tantos kilómetros. Lo lógico sería, lo ideal sería tener clientes que vienen y nos tiran todas sus necesidades, todo lo que ellos creen, todo lo que tienen en la cabeza, pero normalmente no es así. Muchas veces hay que sacar con tirabuzón la información para poder entender qué es lo que está necesitando el cliente o qué hace acá. Mucho más difícil todavía cuando el cliente no vino y ni siquiera esperaba una visita de mi parte. Pero en esta parte del proceso tengo que detectar necesidades. Esto de hacer preguntas, estas serían las técnicas que hay que usar en esta etapa del proceso. Bien, el paso siguiente es la presentación en términos de beneficios.
No presentación de las características del producto, sino de los beneficios de mi producto que se adapten a las necesidades que detecté en el paso anterior. Avancemos un poquito más rápido. Viene el momento en que aparecen, y bueno, déjamelo pensar, o me parece muy caro, no la potencia, o no tiene techo corredizo, y empiezan a aparecer, yo no sé si, empiezan a aparecer objeciones, algunas ocultas y otras reales. Después vamos a hablar con un poco de detalle. Lo que sí quiero explicar cada parte del proceso, porque inmediatamente cuando terminemos las dos etapas que faltan, vamos a hacer un nuevo ejercicio de autoevaluación. Perdón. El paso siguiente es el cierre de la venta. Siempre tengo que intentar un cierre de la venta, aunque más no sea para que salte la objeción. Vamos a ver cuáles son las técnicas para cerrar ventas, también vamos a ver cuáles son las técnicas para superar objeciones. Pero así como hablé al principio de la entrevista, en el paso de detectar necesidad, en el contacto inicial, de la necesidad de hacer preguntas abiertas, acá, hacia el cierre de la venta, después que presenté el producto, ya las preguntas tienen que ir cerrándose. Ejemplo. Si el cliente me dice, y lo que pasa es que no tiene techo corredizo, viene la pregunta de cierre o la pregunta de verificación. Si tuviera un modelo con techo corredizo, ¿te interesa? Y la pregunta siguiente, si tuviera techo corredizo, ¿lo comprarías? Al menos para descartar que no haya otra excusa, que no me salga después con financiación, que tengo que esperar a la cosecha, que no me salga con otro problema. Pero bueno, fíjense, lo que quiero resaltar en esta etapa del proceso son preguntas. Las preguntas, después que el cliente me dice, es caro, eso es lo único que te impide comprar el producto, el precio, el techo corredizo. Si tuviera tal cosa, o si yo te pudiera conseguir la financiación, ¿lo comprás? Son preguntas, pero cerradas. El cliente tiene que contestar sí o no. La verdad que ese no es el problema real. El problema que mi señora quiere que nos vayamos de vacaciones o quiere que compremos un departamento para el nene en la ciudad. Empiezan a aparecer las cosas reales, porque quizás estaban escondidas. Entonces, la pregunta de cierre sirve para dos cosas: para cerrar la venta o para que surja la objeción real y volvemos al paso anterior, y volvemos realmente al paso anterior porque encontramos cuál es el problema. Entonces, después de cerrar la venta no se termina la historia ahí. El cierre de la venta es decir, bueno, ¿para cuándo lo querés? ¿Te lo llevás? ¿Lo querés? ¿Lo comprás? ¿Hacemos el boleto? Hay que hacer la pregunta de cierre. ¿Lo querés con o sin techo corredizo? ¿No? ¿Lo querés? Bueno, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir a ese paso con mayor nivel de detalle. El paso siguiente es el seguimiento. Seguimiento certero y oportuno para aquel que compró como para el que no compró. Tengo que hacer seguimiento. Para el que compró, el llamado posterior de ver cómo va la unidad, eso le genera al cliente la sensación de que se interesan por mí. Realmente este vendedor estaba interesado por mí. Y la respuesta probablemente en general sea, no, bien, anda bien, no he tenido problema, porque seguramente si hubiéramos tenido un problema, yo hubiéramos llamado antes, ¿no? Lo interesante también sería que el vendedor haga el llamado, si es que, primero verificando si el cliente no ha tenido un problema, porque si llamó ya al servicio técnico, ya vino 10 veces a la concesionaria, bueno, mi llamado va a quedar desubicado. Entonces, hacer seguimiento del que compró como del que no compró. El que no compró, ¿por qué? Y bueno, vamos a suponer que este auto de origen asiático, Chery, Tiggo, que estuve mirando, ya que estamos, menciono una marca, el vendedor sabe, porque se terminó enterando qué vehículo iba a comprar yo y el motivo por el cual no compraba el suyo y compraba el otro, ¿no? Pero seguramente, estoy casi seguro, porque es un vendedor profesional, en un año, un par de años me va a estar haciendo un llamado. No tiene mucho sentido que lo haga ahora, pero seguramente ya forma parte de su agenda de potenciales clientes que para el paso 2 de futuras ventas para adelante. Un vendedor profesional está siempre sembrando, con lo cual siempre tiene a quien llamar, siempre tiene gente que lo va a respetar y seguramente que se va a acordar de ese vendedor. Quizá no del nombre dentro de 2 años, pero sí uno se va a acordar que el trabajo que hizo ese vendedor fue bueno. Paso siguiente, una vez que mostramos el proceso en 2 etapas, en 4 etapas siguiendo las recomendaciones de Brian Tracy, ahora lo vemos desglosado en 8 etapas.
me gustaría que hagamos el siguiente ejercicio de autoevaluación. Les voy a dar unos minutos y voy a ir recordando qué significaba cada paso para que se asignen un puntaje de 1 a 10 en cada uno de estos aspectos. Acá hay 10 aspectos. Los 8 primeros son los 8 pasos del proceso que mencioné recientemente. Hay, por ejemplo, uno de los libros que mencioné, Estrategia Ganadora de Brian Tracy Training Center, desglosa el proceso en 11 pasos. De todos modos, no cambia mucho el concepto, esta idea de que hay un proceso y que tiene una serie de etapas y una serie de pasos, y depende de la calidad con que desarrolle cada paso del proceso, va a ser el resultado final. Los últimos 2 puntos hacen referencia a cuestiones, el punto 9 de actitud personal. Entonces acá tenemos que evaluar de 1 a 10 cuánto nos asignamos, es una autoevaluación, esta es la forma en que cada uno se ve, cuánto nos ponemos en un puntaje de 1 a 10 respecto de la actitud con la que encaramos la tarea diaria, el entusiasmo, el compromiso, la visión positiva porque si yo me levanto pensando que hoy no voy a vender nada, lo más probable que ocurra es que no vaya a vender nada. Entonces el primer cliente que venga le voy a decir, mira, lo voy a atender de una manera tan vulgar que voy a echarlo, ¿no? Y el otro aspecto, el punto 10, hace referencia a la planificación y al control del trabajo diario, de nuestra agenda diaria, al control personal de cuántas entrevistas vengo haciendo, de qué seguimiento vengo haciendo, de llevar lo que vamos a ver más adelante, otro seminario que voy a proponer o que ya está propuesto y que vamos a hacer, que es el famoso CRM. Cómo llevar un registro de potenciales clientes, cómo armar nuestra propia base de datos de clientes y potenciales clientes para crear esa fuente infinita, interminable de prospectos, ¿no? Bien, volviendo al pantallazo general. El primer paso, lo que tengo que hacer es ponerme cuánto creo yo que me saco en el conocimiento del producto, de los productos que estoy vendiendo. ¿Cuánto me saco de 1 a 10? ¿Cuánto me pongo? ¿Cuánto me asigno? ¿Qué puntaje me asigno de 1 a 10 en la capacidad de identificar potenciales clientes? Nuevamente, el paso 3. ¿Cómo vendo mis servicios profesionales? ¿El cliente me compra? ¿Realmente esa parte del proceso logro conseguir que por más que el cliente no compre el producto, compre la idea de que yo soy la persona adecuada con la cual él va a hacer negocios, puede llegar a hacer negocios? Paso 4, de 1 a 10 nuevamente. ¿Cuánto me asigno en la capacidad de identificar necesidades de los clientes? ¿Llego al corazón del problema del cliente? ¿Llego al corazón de la necesidad? El paso 5, cuando llego a la propuesta de negocio, ¿cuánto me asigno? ¿Qué puntaje me saco en la presentación del negocio, ¿no? ¿Presento un negocio atractivo o lleno al cliente con alternativas que lo marean nada más? ¿Hablo de las características que muchas veces el cliente por vergüenza no pregunta qué significa? ¿O transformo en beneficios concretos que se adaptaron a las necesidades que relevé del cliente, ¿no? Paso siguiente, ¿cómo manejo las objeciones? Cuando el cliente me dice, lo tengo que pensar, es caro, no me convence la garantía, o los repuestos, o el modelo, o la marca. Yo le planteé a este vendedor de Chery, que justamente mi duda era una marca que no estaba del todo probada, origen chino. Llegó un punto en que yo le empecé a tirar todos los problemas, porque ya no le podía poner excusa. Un vendedor profesional que hace preguntas de cierre, paso siguiente, nos obliga a decirle la verdad. ¿Saben qué me encontré yo? Vendedores, por ejemplo, de cosechadoras, que llegan a tal punto que el cliente les termina diciendo, no, mira, lo que pasa es que no sé si el maquinista va a poder manejar semejante tecnología. ¿Y por qué? Y porque Pepe hace 30 años que siembra, cosecha para nosotros, ¿viste? Y ya me dijo que no me cambié la máquina porque ya no sé más nada, ya no tengo capacidad para absorber más tecnología. Ya tengo 50 años. Entonces el cliente plantea esto, ¿no? Pero bueno, en el medio dijo, lo tengo que pensar, lo tengo que evaluar, me parece caro, puso un montón de objeciones quizá a modo de excusa
porque no tenía la confianza en mí como para decirme lo que realmente estaba pensando. Pero llega un momento en que yo me merezco el respeto, ayudo al cliente haciendo preguntas de cierre. No, esto no es acorralarlo, es simplemente ayudarle a que el cliente no dude en depositar su confianza en mí y que me tome no como alguien que le quiere enchufar un producto, sino como alguien que lo quiere ayudar a resolver el problema. El problema de él, en este caso, es que no sabe cómo convencer, no a Pepe de la productividad de la máquina, sino cómo convencerlo de que lo va a manejar. Ya que estamos, aprovecho y sigo el ejemplo. Vamos a suponer que el cliente me dice eso. Creo que Pepe no lo quiero echar, no quiero que siga laburando con nosotros, no sé hasta cuándo, pero ya me dijo que si cambio la cosechadora, él va a dejar de trabajar. Y es joven, tiene 50 años. Entonces, la pregunta mía debería ser en ese momento, a ver, si Pepe se anima a manejar la máquina, ¿vos la comprás? Pregunta de cierre. Es decir, fíjense cómo una objeción debería ser una oportunidad para cerrar la venta, no un problema. Al contrario, justamente, es decir, personalmente pienso que en ese punto, en el punto 6 que acabamos de ver, que estamos viendo acá, que hasta propuesta de negocio llega cualquiera. Ese es el hito, ese es el punto que diferencia a un profesional de un mediocre o de un vendedor promedio, para no agredir, ¿no? A pesar de que la soberbia que tenemos no nos, digamos, no nos permite que no entren las balas, ¿no? Nadie se identifica con un mediocre y yo tampoco creo que un mediocre no estaría escuchando o tratando de aprender algo más, digamos, normalmente un mediocre es soberbio y cree que se la sabe toda, no necesita estar delante de un libro o delante de una conferencia. Bien, con lo cual estoy hablando bien de ustedes. Personalmente creo que hasta acá llegan cualquiera. Solamente aquellos que superan, incluso para poner números, ¿no? El 80% de los vendedores abandona al cliente ante la primera objeción. Pero fíjense lo que voy a decir, del 20% de aquellos que hacen algo, en el 90% de los casos terminan cerrando la venta. Entonces, estamos hablando ya de estar en una situación en que al cliente se le complica la decisión. Tiene un problema, tiene un obstáculo, no puede decidir o no quiere decidir o le cuesta enfrentarse a la decisión de decidir, a la situación de decidir. Por eso es importante que hagamos preguntas de cierre, porque los clientes necesitan que le hagamos preguntas de cierre, los clientes necesitan que lo ayudemos a tomar la decisión. La decisión la toman ellos. Les molesta mucho que nosotros le impongamos decisiones ya tomadas por nosotros, pero sí les gusta mucho, respetan, valoran y aprecian a los vendedores que le ayudan a tomar la decisión. Entonces, no es el mejor momento cuando al cliente se le plantean este tipo de problema. Mi señora quiere irse de vacaciones, quiere que cambiemos el auto, quiere que refaccionemos la casa, mi maquinista ya no sé si va a poder manejar esta máquina, o mi hijo no sé qué, con el auto, es el momento en que más el cliente más nos necesita. Es el peor momento para abandonarla al cliente. De hecho, mi primera recomendación respecto de... A ver. Mi primera recomendación respecto de qué hacer con una objeción es no abandonar al cliente. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando bien? Creo que hubo un pequeño corte. ¿Se restableció esto? ¿Está bien? Bien. Bien, seguimos. Resumo el comentario que acabo de hacer. Recién decía que no es el mejor momento para abandonar al cliente, porque si vender es ayudar al cliente a comprar, a hacer un negocio, a resolver un problema, a atender una necesidad, vender es ayudar a eso, cerrar la venta es ayudarlo a que tome la decisión. Y la decisión tiene que ser sí o no. Y yo se lo tengo que dejar claro al cliente. No puede vivir postergando decisiones. Y al cliente le tengo que dejar claro que a mí no me molesta si él decide no. Lo que pasa es que la pregunta de cierre invita a que el cliente me diga, bueno, está bien, lo compro, lo compramos, hacemos el negocio, o que me diga, no, ¿por qué tal cosa? Que es lo que necesito averiguar para poder ayudarlo. Hace rato hablaba de perseverancia. La perseverancia, justamente,
porque si en la quinta venta se cierra, si en la quinta entrevista se cierran las ventas en promedio, vuelvo a insistir, seguramente acá en la sala hay vendedores que no necesitan más de una entrevista para hacer una venta, pero bueno, el promedio da esto, ¿no? O el promedio como para motivar a que haya seguimiento, ¿no? Evidentemente la perseverancia es una de las principales cualidades en la venta, porque solo eso me permite hacer que yo insista sin ser molesto, ¿no? Justamente a esto quería llegar. La perseverancia es la capacidad del vendedor de insistir sin ser molesto. Y si yo tengo autoridad, al cliente no le resulto molesto. Cuando el cliente no me compró a mí, porque este es el problema, mi próximo llamado es una intromisión y seguramente el cliente va a estar ocupado, no me puede atender. Ahora, si el cliente compró la idea de que yo soy la persona adecuada con la cual él va a resolver su problema, independientemente de que la decisión sea no, él me va a atender, porque yo me vendí. A esto se refiere el punto 3 de venta de servicios profesionales. El seguimiento, eso si no cerré la venta en el momento, hago seguimiento para visitas posteriores, para revisar presupuestos entregados, propuestas elaboradas. Lo cierto es que cuando yo hago una propuesta de negocio, el paso siguiente es el cierre. Con lo cual, no nos apuremos a presentar negocio si no estoy dispuesto a hacer preguntas de cierre, o si no tengo autoridad, o si no me gané el respeto o el derecho de hacer una invitación al cierre. Porque una invitación al cierre desubicada puede caer muy mal y inoportuna, por supuesto, ¿no? Entonces tengo que saber cuál es el momento de hacer la pregunta de cierre. Y esto me voy a dar cuenta cuando he hecho adecuadamente los pasos previos. Bien, conclusión de esta diapositiva, y yo espero que cada uno haya ido evaluándose a sí mismo, en el caso de que sé que hay por ahí gerentes de venta, pueden evaluar a su equipo. Vamos a suponer que tengan un equipo de 2, 3, 5, 10, 100, porque hay gerentes de concesionario, con lo cual a lo mejor tienen 40 concesionarios, ¿no? Y cada concesionario tiene 2 vendedores. Pueden evaluar globalmente a su equipo de ventas, ¿no? O incluso uno mismo puede evaluarse a sí mismo. Lo ideal sería que este cuadro se lo demos a los compañeros nuestros, a los vendedores de nuestras empresas, para que cada uno vea dónde le aprieta el zapato. Entonces, y acá voy a citar a Camilo Cruz, porque él dice, aquel aspecto en el que usted se sacó menos de 7, un puntaje menor a 7, es por donde está perdiendo ventas. Si el conocimiento del producto tiene un 9, bueno, no se preocupe tanto por ese aspecto. Tiene que llegar al 10, obviamente, un profesional no se conforma con el 9. Pero si en manejo de objeciones me saqué un 4, evidentemente es el agujero por el cual se me están perdiendo las ventas. O alguno puede ser que no, en prospección, en el punto 2. Yo conozco muy bien el producto, me pone un cliente adelante y le vendo lo que sea, pero no sé cómo encontrarlo, bueno, el problema está ahí. Entonces, esto nos ayuda a identificar qué parte del proceso está flojo y hay que mejorar urgente. Camilo Cruz agrega una conclusión un poco más agresiva y dice lo siguiente: si usted tiene menos de 7, si usted ha obtenido un puntaje menor a 7, está en graves problemas y va a tener que cambiar drásticamente la forma en que está encarando esta profesión o dedicarse a otra cosa. Dice Karl Albrecht que no se pueden cambiar actitudes ante la vida, ¿no? Salvo que uno se enfrente a una experiencia de fuerte contenido emocional. Quizá este comentario de Camilo Cruz nos pueda pegar tanto como para despertarnos, ¿no? Y decir, pucha, acá qué estoy haciendo, ¿no? También aclaro otra cosa. Como esto es una autoevaluación, es probable que uno se haya asignado puntaje muy bajo a propósito, ¿no? Como humildemente lo dice Pero bueno, también ese es el riesgo. Demasiada humildad tampoco es muy buena, ¿no? El autoconocimiento es el primer paso del proceso de mejora. ¿De qué sirve que yo le diga a un vendedor, che, vos no estás haciendo cierre? Porque ¿qué me va a decir el cliente? ¿Qué me va a decir, perdón, el vendedor? Y se va a poner a la defensiva. La soberbia va a hacer que él se ponga a la defensiva. Es decir, lo que pasa es que yo no presiono a los clientes, me lo han dicho esto a mí. No, yo no quiero presionar a los clientes, quiero que la decisión sea buena, porque además yo quiero que el cliente siga comprando. Entonces, bajo ese panorama no hacen preguntas de cierre. Bien, entonces, ¿para qué sirve que yo le marque la debilidad? No sirve de nada. Lo que sí sirve es que yo lo ayude a ese vendedor a que identifique cuál es el aspecto en el que más flojo anda.
Eso es el autoconocimiento, primer paso del proceso de mejora. Una vez que yo detecto dónde está mi debilidad, mi problema, mi necesidad principal, el paso siguiente es aceptar que tengo esa debilidad. Aceptar, reconocer que tengo ese problema, o no tengo planificación, o la propuesta de negocio mía que son bastante aburridas, o, bueno, evidentemente acá tengo que remontar a un comentario que ya he hecho varios, ¿no? Respecto de la importancia de los libros. Los libros son el instrumento más eficaz y aún no superado de autoconocimiento que cuenta el ser humano. Los libros, ¿no? Los libros no tienen teoría, mucho menos la venta. Un libro de medicina tiene la práctica de la medicina metida ahí, los conceptos lo tiene claro. De hecho, Brian Tracy, uno de los libros que yo recomendé, el autor de uno de los libros que yo recomendé, en la contratapa de ese libro dice, hay más de 3000 libros escritos sobre ventas. Y todos tienen idea de valor. Conclusión, él se tomó el trabajo, me dice, yo me he tomado el trabajo de leer todo lo que más he podido y de tomar mis mejores experiencias según mi criterio y lo he volcado en este libro. Entonces dije, bueno, acá me ahorro el trabajo de leerme 3000 libros y me leo este que ya es el resumen del 3000. Los libros tienen experiencias reales de venta, muchos años de estudio, de investigación, de prueba y error y de verificar lo que funciona y lo que no funciona. Un libro nos puede ilustrar bastante acerca de qué tengo que hacer para mejorar cada paso del proceso de la venta. A ver cómo andamos con él ahora. Ya nos está quedando 5 minutos y obviamente estoy atrasadísimo con lo que pensaba exponer. De todos modos, simplemente lo que pensaba hacer era ampliar en detalle cada uno de los pasos. Voy a ir rápido porque ya hemos profundizado bastante en cada uno de estos pasos y no los quiero aburrir tampoco demasiado, ¿no? Conocer el producto, les vuelvo a repetir, esta presentación va a estar en Autológica, después buscaremos la forma de hacérselas llegar. Un repaso sobre todo porque ha seguido entrando gente a la sala, probablemente por las diferencias horarias que hay entre distintos países, ¿no? Bien, hemos visto el paso digamos, los pasos del proceso de la venta. Lo hemos visto en 2 etapas, porque después revisamos las técnicas que usamos en cada uno de estos pasos, ¿no? Hemos visto el proceso de la venta en 2 etapas. El cliente, antes de comprar el producto, toma la decisión de comprarme o no comprarme a mí. Y muchas veces a lo mejor el producto le gusta, pero yo no le gusto, o no sintonizo, o no le genero confianza. El segundo paso, la segunda forma de ver el proceso de la venta, y vamos a ir para atrás, es lo que propone Brian Tracy, ¿no? Un viejo modelo y un nuevo modelo. Yo lamento decir que más del 90% de las empresas y de los vendedores que he conocido en los últimos 20 años que me dedico a las ventas, siguen usando el viejo modelo. Tienen un producto, salen, buscan a ver a quién se lo pueden enchufar, hablan y después tratan de presionarlo al cliente, quieren hacer seguimiento y esa no es la forma de vender. El nuevo modelo requiere, digamos, sugiere tiempo dedicado a iniciar relación. La primera entrevista ni siquiera deberíamos hablar del producto, deberíamos concentrarnos en el cliente. La segunda parte del proceso de detectar necesidades, presentar recién el producto una vez que ya tengo una relación mínima con el cliente y entiendo qué necesita. Y si es oportuna la presentación del producto. Finalmente, el último paso del proceso es el cierre de la venta, ¿no? Vimos también el proceso en 8 etapas. La importancia del conocimiento del producto, la capacidad de identificar potenciales clientes, la venta de mis servicios profesionales, mi capacidad para detectar lo que el cliente realmente necesita, en algunos casos financiación, en otros casos potencia, en otros hay que ver. Y muchas veces no me doy cuenta y a lo mejor el cliente lo necesita ya y no hay otro que tenga el producto y me está peleando el precio, ¿no? Bueno. La capacidad para presentar propuestas de negocio en términos de beneficios, el manejo de las objeciones y la resistencia a decidir, el cierre de la venta, la invitación al cierre y el seguimiento certero y oportuno del cliente que compró como del que no compró. Hemos hecho una autoevaluación y básicamente vamos a hacer un repaso rápido de cada una de estas etapas para clarificar, al margen de que les vuelvo a repetir, este material va a estar disponible para ustedes.
¿Qué significa conocer el producto? Conocer las características. Un vendedor que, digamos, el mejor vendedor no es el que mejor conoce el producto, pero el mejor vendedor normalmente es excelente también en el conocimiento del producto. ¿Esto qué quiere decir? Este primer paso, si bien es cierto, es un filtro, no puede avanzar en el proceso de la venta, sin embargo, no es el que mejor conoce el producto el que más vende, porque también en el medio hay detectar necesidad, de venderse personalmente, hay muchos otros pasos del proceso. Bien, características, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios representa para el cliente? Por ejemplo, ¿no? Un piloto automático, ya es algo que no es nada nuevo, ¿no? Un piloto automático tiene una serie de beneficios. Entonces yo puedo decir, ¿para qué puede servir el piloto automático? No es para sacarle el control del volante al maquinista. Es para mejorar la precisión en la cosecha, en la siembra, en la pulverización. Porque, digamos, si yo estoy trabajando de noche o con polvareda, y yo ya no puedo verlo, los botalones de las máquinas son tan grandes ya, o las plataformas de las cosechadoras son tan grandes que ya pierdo de vista. Y bueno, sirve para no dejar esas colas de chancho cuando uno cultiva, por ejemplo, o para no dejar zonas sin pulverizar. Entonces, el piloto automático sirve para eso, pero también sirve para que yo pueda observar otras cosas, cómo van cayendo las semillas y no concentrándome en cómo manejo. Sirve para trabajar de noche, sirve para trabajar con tierra, sirve para ser más preciso, sirve para un montón de cosas. Pero lo interesante de esto es que me puede generar una productividad de un 10%. Fíjense qué interesante. Pero lo importante de todo es esto último. ¿Para qué lo quiere el cliente? Si el cliente lo quiere por una de estas cuestiones puntuales, para no dejar cola de chancho, por ejemplo, son esas filas sin cosechar finitas, o para no solapar, en general me hace ahorrar bastante, ¿no? Por lo menos varias pasadas de máquinas al tener precisión en la cosecha, o en la pulverización, o en la siembra, como les decía, ¿no? El mapeo satelital de los cultivos, por ejemplo, ya que estoy hablando de algunas características de maquinaria agrícola, ¿no? Me sirve para ver dónde tengo que tirar fertilizantes, digamos, cuál es la zona que se inunda y que no tiene cosecha, de modo que ahí no tiro semillas. Entonces, hay un montón de beneficios, pero lo importante de esto es para qué lo quiere el cliente, no todo lo para qué sirve. También significa conocer el producto, conocer la competencia. En las últimas reuniones de ventas que el año pasado tuve con grupos de vendedores de maquinaria agrícola, me encontré de dos marcas distintas, me encontré con este problema, ¿no? Con este tema. No conocemos, no tenemos un comparativo con la competencia. Entonces, ¿cómo van a poder evaluar con un cliente que tiene un producto de la competencia si no conozco el producto de la competencia? Conocer el negocio de los clientes, conocer el tema del leasing, conocer el tema de las decisiones políticas, del precio del cereal, conocer lo que está pasando en la industria a nivel internacional, ¿no? En el caso de los cultivos, por ejemplo, ya que tomé ese ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la proyección de los precios, ¿no? Los precios vienen subiendo, digamos, ¿en qué influye la utilización de los granos para el biocombustible, por ejemplo? Bien, pasemos al paso siguiente. Identificar potenciales clientes. Caminar la zona. Esto es lo que yo les recomiendo en primer lugar a los concesionarios, ¿no? Que, digamos, quizás los de maquinaria agrícola no, porque están acostumbrados a caminar el campo, pero de una manera bastante desordenada. Van picoteando así la zona desordenadamente, van donde van saltando las perdices, consiguen datero porque no caminan la zona, necesitan gente que les diga, che, acá hay uno que quiere comprar y se lleva una comisión. Pero bueno, si trabajan adecuadamente la zona, las concesionarias de autos en las grandes ciudades, por ahí uno puede decir, pero ¿cómo hago para caminar esta zona? Es muy grande, o hay 1,5 millones de habitantes en esta ciudad, o 2 millones, o 3. Bueno, ahí ya es una cuestión de armar la propia base de datos. Tenemos que armar la propia base de datos. El primer año nos va a costar, porque tenemos que ir tomando contactos con clientes potenciales que a lo mejor algunos ni siquiera tienen ningún tipo de potencial, ¿no? O de entrada dicen, no, mira, la verdad que yo siempre compro esta marca, nunca voy a cambiar de marca de auto. Entonces, me puedo encontrar con ese tipo de clientes, pero a partir de que ya tengo una cartera inicial,
los mismos clientes van refiriéndonos a otros clientes, y si no me refieren tengo que llamarlo y decirle, che, algún amigo tuyo, porque se supone que, digamos, los clientes potenciales son amigos de los clientes que me han comprado, ¿no? Digamos, es una fuente de clientes potenciales. Pedir referencias, ¿no? Los clientes, y este es un dato interesante también, ¿no? Los clientes más difíciles, los que más me cuesta convencer, cambiar y persuadir, terminan siendo los más rentables y los más leales. Un cliente leal a la competencia, incluso ese del que estoy hablando recién, del que estaba hablando recién, yo siempre compro marca X y no pienso cambiar de marca porque toda la vida fue así, mi papá, mi abuelo, y porque yo soy fanático y tengo el tatuaje, mirá, me hice un tatuaje con la marca X. Bueno, ese puede terminar siendo cliente, si soy perseverante, obviamente. Pero bueno, terminan siendo los más leales y los más rentables. Esta parte del proceso, vamos a avanzar un poquito más rápido, me tengo que ganar la confianza, demostrar interés por el cliente, no por vender el producto. Cuando el cliente percibe en mí el interés de vender mi producto, desconfía y pierdo la posibilidad de venderme yo, de generar esa relación. Es más, voy a decir algo que por ahí a algunos le puede molestar. Es preferible perder la venta de un producto, pero ganar la relación con un cliente para toda la vida. Es preferible hacerlo, entre comillas, y a tratar o a charlar entre ustedes, ¿no? Bueno, haga que su cliente se siente cómodo. ¿Cuál es, digamos, decía Camilo Cruz, usted qué pretende? ¿Que el cliente se vaya pensando que estuvo frente al vendedor el mejor vendedor que conoció en su vida? Sí, eso es lo que hay que buscar. Que cada cliente potencial se vaya con la idea de que yo soy la mejor persona con la cual él puede hacer negocio y el mejor vendedor que ha conocido en su vida. Ahí hay un objetivo interesante, ¿no? Bien. Preguntas. Ya hemos hablado de la importancia de las preguntas abiertas, específicas. Escuchar las respuestas, esto parece obvio, pero nosotros escuchamos para responder, no para entender. Tenemos que empezar a aprender a escuchar para entender lo que está diciendo el cliente, sin preocuparnos de lo que vamos a decir, porque si entendemos cabalmente lo que el cliente está necesitando, la solución es obvia, salta como brota, como dicen que lo que sale del corazón habla la boca. Entonces, bueno, no me tengo que preocupar tanto por lo que voy a decir, sino por entenderlo al cliente. Llegar al meollo de la cuestión por el cual el cliente va a comprar, ¿no? Y tener claro esto, que nuestro trabajo no es presentar productos y recitar precios de los mismos. Nuestro trabajo es iniciar y desarrollar relaciones con clientes para toda la vida. Una frase de Jack Wood. Bien. La propuesta en términos de beneficios, que se ajusten específicamente a las necesidades que usted relevó. En el caso del cliente de la cosechadora que me decía que Pepe, su maquinista, no iba a poder manejar la tecnología, bueno, ese es el problema, esa es la necesidad. Me tengo que concentrar y la propuesta es esta. Si Pepe, si yo te garantizo, si Pepe te dice que se anima a manejar esta máquina, ¿vos la comprás? Sí, ya mi problema pasará a ser otro, es ver cómo lo convenzo a Pepe de que esta máquina es más fácil de manejar que la que está manejando él. No marear al cliente con tanta alternativa, hacer acuerdos parciales y no hablar cosas de lo que el cliente no le interesa, ¿no? Bien. No abandonar al cliente, ya se los dije, hacer preguntas para averiguar, hacer preguntas. Vuelvo a insistir, todo el proceso de la venta se puede manejar con preguntas, al principio abierta y hacia el final cerrada. Verificar. Fíjense, voy a dar otro ejemplo de cómo manejar una objeción al precio. Si el cliente me dice, y es caro, entonces, ¿tengo que explicar yo por qué soy tan caro? ¿Qué les parece si hago una pregunta? Y al cliente le digo, yo vendedor le digo, ¿es caro? Devuelvo al cliente en forma de pregunta lo mismo que me dijo. Lo mismo que me dijo. ¿Qué va a ocurrir? A ver, vamos a suponer que el cliente me diga, lo tengo que pensar. ¿Lo tenés que pensar? ¿O lo vas a pensar? Es decir, devolverle en forma de pregunta. En el 50% de los casos el cliente aclara qué es lo que quiso decir. Y sí, porque yo pensaba gastar 70, pero esto me cuesta 90. No me está diciendo que no lo va a comprar. Me está diciendo que le va a costar un poco más de lo que él pensaba. O a lo mejor me está diciendo que en lugar de comprar un 2.0 como el que estamos viendo, quería comprar un 1.6. Es lo que me pasó. Era más caro que lo que yo pensaba gastar. Sin embargo, lo terminé comprando.
Bien, hacer preguntas. Vamos a suponer que el cliente, cuando yo le hago la pregunta, ¿es caro? Me dice, sí, es caro, sos sordo. Te dije que me parece caro. Bueno, entonces ahí viene la otra parte, pedirle que aclare. Pero bueno, ¿con qué lo estás comparando? Es otra pregunta. Fíjense que lo que no tengo que hacer es abandonarlo al cliente. Preguntar, investigar. El cliente se está debatiendo ahí entre cosas que yo no entiendo que me está queriendo decir. No puedo ser tan soberbio de suponer que yo ya entiendo todo lo que el cliente quiso decir cuando me dijo es caro. Y acá viene otra aclaración. En la mayoría de los casos, para el cliente, para el vendedor que escucha de un cliente, eh, este tema concretamente, no solo cualquier objeción, sino cuando el cliente dice es caro, en el 90% de los casos para los vendedores eso significa no lo va a comprar. Pero hay un 10% de vendedores que ese mismo comentario del cliente significa lo va a comprar. Está viendo cómo saca la plata del bolsillo, está viendo cómo va a hacer para pagarlo, pero ya lo tiene decidido. Yo calculo que a la gran mayoría de los que me están escuchando esto les parece obvio, porque le ha pasado, y como seguramente hacen preguntas de cierre, se encontraron con esto. Porque si yo interpreto que el cliente ante una objeción, eso significa que no me va a comprar, lo más probable que ocurra es que no me termine comprando. Ahora, si yo interpreto que la misma objeción tiene otro significado, está viendo a ver cómo lo va a pagar, o está viendo por qué va a pagar más caro este auto que el Chery Tiggo, o el mismo precio y va a decir esta marca, entonces se está debatiendo. Una aclaración adicional. Cuando ustedes hagan una pregunta de cierre o una pregunta para chequear objeciones, como por ejemplo esto que acabo de decir, ¿no? ¿Es caro? Tengan paciencia. O una pregunta de cierre. ¿Hacemos el boleto? Ustedes hacen la pregunta de cierre y la recomendación, a ver, vamos a pasar a la siguiente porque está aclarado acá. Después de la presentación del negocio, hacen la pregunta de cierre y ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? La recomendación es aguantar el tiempo necesario, callarse la boca. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay que callarse la boca? Porque cuando yo hago una pregunta de cierre y le digo al cliente, bueno, hacemos la operación, ¿te parece, te llevas esta unidad? Y pasan los instantes, pasa 1, 2, 3, 4, empiezo a contar. Para mí pasa una eternidad, 10 segundos son una eternidad, pero el cliente no está pasando el tiempo. Para el cliente se ha detenido el tiempo y él está uniendo todo lo que está desunido adentro de su cerebro, está pensando. ¿Cuál es el error más común en esta parte del proceso? Que como el cliente no contesta, el vendedor sigue hablando y dice, bueno, está bien, no te sientas presionado, llévatelo, pensalo tranquilo, después y lo interrumpimos el razonamiento. El cliente estaba viendo a ver cómo hacía para terminar de cerrar en su cabeza el negocio y lo interrumpimos. Lo que se recomienda en este paso del proceso es no solo no hablar, no movernos, no hacer nada, no respirar, no sé, quedarnos quietos y esperar. Dale Carnegie dice, en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que dos personas no pueden estar mucho tiempo sin hablar. Y si usted no habla, el cliente va a hablar. ¿Y qué va a decir el cliente? Bueno, lo llevo, o va a decir, mira, lo que pasa que mi señora está, yo creo que si voy con esto voy a tener un problema familiar, porque mi señora me está peleando por irse de vacaciones. Una referencia del libro El vendedor profesional de Leslie Hades, que me gusta mucho esta frase, ¿no? Este párrafo. La Biblia nos cuenta que Sansón, con la mandíbula de un asno, mató en cierta ocasión a 10.000 filisteos. No sé si alguien leyó esa parte de la Biblia, ¿no? Bueno, desde ese día tan lejano, los vendedores han matado muchas más ventas con sus propias mandíbulas. Esto lo dice Leslie Hades en su libro El Manual del Vendedor Profesional. Es un manual escrito hace muchos años, pero la verdad que está como si fuera escrito para el siglo XXI, ¿no? Bien, el último paso del proceso, el seguimiento. Haga que su cliente siga interesado por él. Ofrezca siempre algo más. Si vendí un tractor, che, y no te interesa llevártelo con piloto automático, para que el cliente diga que no, está bien, me lo llevo así nomás, después vemos a ver. Entonces ya el cliente ganó una batalla, ya dijo un no. Porque la otra, lo que dice abajo, en la diapositiva, ¿y qué pasa si dice que sí? A ver, mostrame el piloto, ¿cuánto cuesta el piloto? Y $10.000 más. Y, viste.
No vaya a ser cosa que diga que sí. Disculpen la analogía que voy a hacer, ¿no? Pero esto lo tienen muy claro en los locales que venden hamburguesa. ¿En qué sentido lo tienen muy claro? En que a todos a los empleados les enseñan el proceso de atención y de venta de la hamburguesa en mostrador y le dicen, bueno, cuando haga el pedido del cliente tenés que preguntarle, ¿querés agrandarlo al combo? Y querés pagar 2 pesos más, 2 dólares más, 1 dólar más y lo agrandás en lugar de gaseosa mediana, tenés gaseosa grande. En el 50% de los casos la factura se agranda, el ticket se agranda. Entonces, está estudiado esto, pero también está para que el cliente diga, no, no, gracias, está bien. Bien, la conclusión del seguimiento, ¿no? ¿Por qué hay que hacer seguimiento? No, ahí es donde empieza el trabajo nuestro. No es que termina con el cierre de la venta, ahí empezamos la relación. Ahí empieza el resto de la organización con la postventa y nuestro trabajo como referente, ¿no? Acuérdense que para el cliente somos nosotros los que le hemos vendido la unidad. Y después no tienen ganas de hablar con el mecánico, con la gente de repuesto, quieren hablar con nosotros, si hemos hecho bien el trabajo. Ahora, si ni siquiera vuelven a avisarnos que han tenido que volver al servicio técnico por algún reclamo, por la garantía o por lo que sea, evidentemente ahí hay algo que no estamos haciendo bien. Bien, estamos iniciando una relación, aprovechémosla para futuras ventas de ese cliente o para los referidos que nos va a dar ese cliente. Hay un par de conceptos más que son estos, ¿no? Señales de compra que aparecen en cualquier momento de la entrevista. Hace poco, en un negocio, en un mayorista, en un negocio de informática, vino un cliente de una provincia, hizo de la Argentina unos 500 kilómetros a comprar unos sistemas de video que pueden manejar, digamos, de videocámaras para mirar por internet diversos puntos, negocios que tenía esa persona. Ya esa persona había llamado antes. Se vino 500 kilómetros, evidentemente es una clara señal de compra. ¿Qué vino a hacer 500 kilómetros si, después de haber hablado una semana atrás? Y la pregunta mía fue, el vendedor no hizo seguimiento, digamos. Es decir, en ese caso lo dejó solo al cliente que averigüe por todo lado y terminó cayendo acá. Por suerte terminó cayendo. Algo debe haber hecho como para que el cliente termine cayendo. Bueno, es una señal de compra. Y estando yo presente, el vendedor le pregunta, ¿querés que vaya al depósito a traerla para que la mires? Como diciendo, yo decía, pero si este tipo hizo 500 kilómetros para venir acá, después de haber hablado, y vino con su mujer, su hijo, era una clara señal de compra, no hacía falta esa pregunta. Hay que ir corriendo al depósito, traer las cámaras y mostrar 20.000 pesos, más o menos 5.000 dólares es lo que la compra de ese cliente en un negocio puntual, ¿no? Bien, el cliente ingresa, solicita, sabe mucho, habla del piloto automático como si ya lo tuviera, o viene y dice, mira, yo ya estuve viendo este modelo, ya estuve varias veces mirándolo, ya lo tengo evaluado, el modelo es este, el 2.0, quiero que tenga limpiaparabrisas trasero. Cuando ya es así es porque el cliente, dicen que cuando un cliente prueba una unidad, hay muchísimas probabilidades de que compre. Esto lo he visto yo con los pilotos automáticos, concesionarios que ponen en una demo en el cliente y claro, una vez que el cliente se acostumbró, una semana después no quiere que se lo saquen. Y le dicen, no, pero mira que es un equipo demo, te tengo que poner el original. No, no, déjame esto, voy a usarlo de demo al otro, le dicen. Y bueno, eso aumenta la probabilidad, con lo cual probablemente, bueno, y esto lo sabemos, ¿no? Ustedes saben que cuando un cliente se sube al auto y hace un test drive y aumenta la posibilidad de compra. El otro concepto, bueno, la recomendación ahí es que cuando viene la señal de compra, hay que ir directamente al cierre. No le tienen que decir, espera que Rodolfo me dijo que primero te tengo que hacer preguntas, abierta, no. Ahí tienen la licencia para ir directamente al cierre. Cierren la venta, cierren el negocio, no hablen más nada y después habrá tiempo de aclarar una vez que el cliente compró. No tiene sentido. El otro concepto que me parece interesante es este de los acuerdos parciales, porque ojalá todos los clientes vinieran con señales de compra, digamos, a los gritos. Normalmente no es así. Entonces a un cliente potencial, que incluso lo fui a ver yo, lo llamé, que no estaba pensando en comprar nada, entonces tengo que ir lograr acuerdos parciales, pequeñas aceptaciones, sin decir lo compro, para que el último acuerdo, el último triangulito que se subió a la pirámide, sea el cómo lo va a pagar. Estos son acuerdos parciales. Es como, la venta es como hacer subir a un cliente hasta un primer piso. Si yo pretendo que el cliente pegue un salto,
Y bueno, le estoy pidiendo algo imposible. Ahora, si voy haciéndolo subir de a uno los escalones, el último escalón, el cual, digamos, cuál te llevas o hacemos el boleto, es un escalón, es simple, se lo hacemos simple. Aquellos vendedores que no entienden esto de los acuerdos parciales, le hacen digamos, una hazaña, le piden al cliente una cosa imposible, una cosa complicada, compleja de realizar. Bien, finalmente, y con esto sí termino y ahí ya les dejo paso a las preguntas, la convicción esta, ¿no? Es mi convicción, es su convicción lo que convence al cliente, no el esfuerzo que hace el vendedor por convencerlo. Con lo cual, dicho esto, no tiene tanto sentido las palabras que usemos. Y el primer cambio que tenemos que producir no es en las técnicas para que el cliente cambie, sino en nosotros mismos para ver cómo estamos usando esas técnicas para ser más efectivos en las ventas. Bueno, nada más que decirles, agradecerles la atención, decirles muchas gracias y espero con ansias ver las preguntas que quieran hacer como para ver si las puedo, si hay alguna que pueda responder. Acá me pregunta Hernán Anders, ¿el cliente siempre tiene razón? Yo creo que no, normalmente en el 90% de los casos no tiene razón, pero tiene la decisión de comprar o no comprar. En ese sentido, ¿de qué sirve saber si tiene razón o no tiene razón? Una vez que compró, obviamente hay que evaluar lo que le propusimos, lo que incluye, porque, por ejemplo, ahora te contesto, Daniel, lo de los libros. He visto, conozco casos por ejemplo, de clientes que en etapa de garantía le piden al concesionario que, supongamos una maquinaria, ¿no? Porque los autos ya todos sabemos que tenemos que ir al concesionario, pero yo no sé por qué mágicamente los clientes que compran una cosechadora, un tractor, creen que tienen que ir del taller del concesionario 300 kilómetros a repararle la unidad donde está y no cobrarle el viático. Pero el vendedor no me dijo nada. Pero los kilómetros, esto es un gasto. O vos me traes la unidad al concesionario o yo. Entonces empiezan a ver, el cliente evidentemente no tiene razón, pero además algunos hacen los pícaros, se hacen los vivos porque quieren sacar más tajada de la que le corresponde. Lo que está cubierto por la garantía es la reparación, no el traslado del mecánico hasta 300 kilómetros hasta tu campo, o los repuestos que se usen. Bien, espero haber dado una idea al respecto. Los libros que yo mencioné no están en Internet. No están en Internet. No están, yo podría decirles el que yo sí vi en Internet y me lo han mandado porque lo recomiendo con frecuencia, es el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que es el primer libro que recomiendo para alguien que quiere iniciarse en venta o hace 30 años que está en la venta. Muchas gracias por los comentarios que están mandando. Hay gente, bueno, Verónica, Gerardo me está saludando también, un amigo, Martín. Gracias a vos, Martín, por haber estado ahí. Espero haberlos ayudado a pensar en esto que hacemos todos los días, ¿no? Las preguntas. Si querés mandar preguntas por mail, no hay ningún problema. Acá abajo de la diapositiva tenés mi correo electrónico, rodolfo.ganim@proactivaplus.com.ar. Pueden aprovechar esta relación que hemos iniciado para lo que ustedes crean que podemos llegar a servirles, ¿no? O vía autológica, pueden plantear comentarios, preguntas. Hay otra, ¿me podés pasar bien el nombre de los libros que mencionaste antes? A ver, los estoy escribiendo. Ah, se lo pasan por mail. Bueno, estrategias. Sí. Vamos en el PowerPoint que tengo acá, les voy a agregar, les voy a mencionar nombre y autor de los 3 libros que he mencionado. Estrategia eficaz de venta de Brian Tracy, Estrategia ganadora o Estrategia de ventas ganadora de Dale Carnegie Training Center y el otro de los libros que mencioné, en realidad mencioné a Camilo Cruz, no un libro de él. Mencioné también el libro que sí está en internet, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie.
El vestir la ropa adecuada, buena presencia, ayuda en un porcentaje importante en el proceso de la venta. Esto me lo dice José Alejandro de Cara. No cabe duda. De todos modos, José, comento que dos personas bien vestidas, dos vendedores bien vestidos, prolijos, con buena presencia, uno puede ser un profesional y otro no. No es determinante, pero es como el conocimiento del producto. Es muy importante el conocimiento del producto, pero no te hace vender, ¿no? Te posibilita si tenés algunas otras cosas. Ahora, si solo por conocer el producto uno cree, pues en ese caso un mecánico podría estar en mejores condiciones de vender, conoce muy bien técnicamente el producto. Y sin embargo, los mecánicos, fíjense, lo que voy a decir espero que no ofenda a nadie, porque he dado cursos de venta a mecánicos, ¿no? A propósito de concesionarias, porque encontré este inconveniente. Yo decía que al principio, ¿no? El proceso de la venta visto en dos etapas. Cuando el cliente, digamos, tiene una máquina para reparar, tiene dos problemas y hay que arreglar dos cosas. La máquina, que sería el producto, y al cliente, que sería lo primero. El mecánico arregla muy bien el producto, pero arregla muy mal el cliente, no sabe comunicarse con el cliente. Se comunica muy bien con una máquina, pero elude, entonces se mete abajo de la máquina a reparar y el cliente está humeándole, respirándole la oreja, la nuca, a ver digamos, porque necesita que primero le digan al cliente qué es lo que van a hacer, y después que lo hagan, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir, el conocimiento del producto, la ropa adecuada, son datos importantísimos, son muy importantes, ayudan, facilitan, pero no determinan el éxito en la venta. ¿Es correcto hacerse amigo de un cliente antes de la compra? Nuestro objetivo no es hacernos amigos de los clientes, sino es ser proveedores de esos clientes. Pero es probable, es muy probable muchas veces que un cliente me mande amigos de él antes que haya comprado él. Yo tengo muchos casos, conozco muchos casos, que digamos, el cliente potencial todavía no compró, pero ya hay varios amigos pero porque ya me respeta tanto, me aprecia, a lo mejor no cerré la venta con él por alguna circunstancia, qué sé yo, que se podría, la falta de pregunta de cierre, ¿no? Pero no, si uno termina siendo amigo de sus clientes, no lo veo como un problema. No es el objetivo. A ver, gracias por repetir los títulos, lo leí, es muy bueno, dice Daniel, a uno de los libros, porque está en juego el ir de CE a CE. ¿Van a seguir esta charla? Preguntan. Por supuesto, van a seguir esta charla. Va a haber otro tipo de títulos, ¿no? Va a haber digamos, cuestiones que tienen que ver con el recurso humano del concesionario, cuestiones que tienen que ver con asesoramiento en empresa de familia, CRM, vamos a ver CRM, eso sí lo vas a ver conmigo. A ver, me decían que hay otra pregunta. Acá hay una pregunta larga. Tengo un cliente que me acaba de llamar que está dispuesto a comprar el auto, pero su problema es que no quiere que lo inspeccione impositiva y como está arrancando 4 negocios no quiere gastar tanto dinero, pero lo quiere comprar. Y bueno, hay que hablar con el contador del cliente y el contador de la empresa, a ver cómo se puede hacer el negocio sin que se entere la DGI o el impositiva. No soy especialista en impuestos, le aclaro. A ver, hay una más abajo. ¿Cómo hacemos nosotros cuando el cliente dice que no, pero demuestra señales que quiere comprar? ¿Cómo hacemos nosotros cuando el cliente dice que no, pero muestra... Y es probable que esté negociando, Cristian. Muchos clientes, a ver, vos y yo diríamos, cuando nos están presentando un negocio es caro. Yo lo dije, yo lo digo, todo el tiempo lo digo, siempre lo digo por si acaso. Siempre hay que decirlo, cuando uno compra algo, está negociando. Y es probable que te esté diciendo que no, a pesar de que en la cabeza estoy diciendo lo tengo que comprar, lo quiero cerrar, y si me dice que el mismo precio, lo compraré igual, pero bueno, listo, por si acaso me tiro un lance. Las objeciones pueden significar eso también, y yo no lo sé. Mirá, el año pasado, me decía, hace poco, digo el año pasado, me decía un concesionario de máquina, voy a decir las marcas, pero me decía, mira, este año
vendía pulverizadora el que tenía, porque no había en el país, no había problemas de importación y qué sé yo. Entonces, si venía un cliente a querer pelearme el precio de la pulverizadora y yo era el único que la tenía en el país, y bueno, esa pulverizadora se vendía a precio de lista, sin descuento, de contado, es decir, porque yo lo sabía. Pero bueno, no siempre tengo toda la información que deberíamos tener, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cristian, por las felicitaciones. Se repetirá como me recomendás vos, como pedís vos, si me invitan con todo gusto. Eh, Martín me manda una pregunta por mail. Daniel, ya que iniciamos una relación, recomendame un amigo para vender un Ford. Después decime de dónde sos. Bien, está aplicando las técnicas, muy bien. En la venta receptiva, donde el cliente va del campo a la concesionaria de máquinas para averiguar, ¿cambia el proceso de venta? No, lo único que, digamos, si me preguntan a mí, yo prefiero ir al territorio del cliente. De todos modos, cuando el cliente viene al concesionario, puede significar, entre otras cosas, que hay una señal de compra. Es decir, ya eliminamos la etapa de la prospección, porque ya el cliente, si vino a averiguar, por algo debe ser. Le picó el bichito. A lo mejor el problema es que quizás sea tarde. Cuando el cliente está buscando, entonces está buscando alternativa, a lo mejor yo soy la tercera marca o el tercer concesionario de la misma marca al que llegó. Ahora, cuando yo voy al cliente y lo agarro frío y donde quizá ni siquiera empezó a preguntar y llega un momento en que dice, bueno, ya es la tercera entrevista que viene Rodolfo, no vale la pena, me va a dar un buen negocio, es un tipo honesto, un tipo profesional, sabe lo que está haciendo, no me va a arrancar la cabeza, le tengo confianza, esto es lo que tiene que pasar por su cabeza. Entonces, mi criterio es que cuando la venta es proactiva, opuesta a la receptiva, de hecho mi consultora se llama proactiva, cuando la venta es proactiva, me pelean menos el precio. Cuando la venta es muy receptiva, hay más pelea de precio. Esta es la única diferencia que yo veo. ¿Qué es lo más importante en todo el proceso de la venta? Creo que hemos mostrado 10 pasos clave, 10 pasos clave, pero creo que el último comentario con el que terminé la reunión, que es la convicción del vendedor, es lo que convence al cliente. Deberíamos preocuparnos de cómo mejorar nosotros para ser mejores vendedores y van a ver cómo se nos va a facilitar la venta, ¿no? Esto es estudiando, haciendo, digamos, autoevaluaciones de cómo estamos haciendo las cosas, leyendo libros, participando en alguna actividad, algún curso, ¿no? Bueno, Elsie, Amaya, muchas gracias por el comentario. ¿Te gustó, parece, el curso? Hay comentarios muy agradables. La verdad que es muy agradable poder escuchar que uno quizá haya ayudado un poco a colegas, ¿no? Porque no son menos que yo, al contrario. Ustedes están vendiendo, yo soy el que estoy simplemente mirando desde afuera. Son ustedes lo que construyen los clientes, ¿no? Bien, a ver si hay otra pregunta. El clásico, lo consulto con mi mujer, ¿cómo lo superás? Bien, esto me va a llevar un par de minutitos, Daniel. Toda objeción lo consulto con mi mujer, con mi socio, con la almohada, lo tengo que pensar, lo tengo que consultar, estas son objeciones al momento. El cliente no lo quiere decidir en este momento. Lo que pasa es que es una excusa. A mí lo que me gustaría saber es qué es lo que tiene que consultar con su mujer, qué pedazo del negocio no le cerró. Pero no le puedo preguntar de esa manera. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, acordar. ¿Qué significa acordar? Decirle algo así como, sí, la verdad que es una decisión importante, me parece correcto que lo consulte. Ese acordar con el cliente, porque es verdad, está por invertir $80.000, $100.000, 200, $500.000 en una picadora, una motoniveladora, es decir, son montos importantes. Un auto, un monto de 100.000, $20.000, $30.000, $40.000. Lo quiero consultar con mi mujer, pero el acordar me posibilita a mí, primero, no abandonar al cliente y me autoriza a seguir hablando. Entonces, mira, me parece importante que tu mujer esté de acuerdo con la decisión que vas a tomar, pero, y ahora viene el pero, ¿no? Ya que hace media hora que estamos charlando y para que me quede claro a mí, podemos hacer un repaso. ¿Te conforma la marca? Sí, haces un tilde ahí. ¿Te parece bien el precio?
Y podría ser mejor, pero más o menos, bueno, listo. La financiación, perfecto. El plazo de entrega, listo. Y ahí hago silencio. De nuevo el silencio ese sepulcral del que hablé antes cuando hago pregunta de cierre. ¿Qué es lo que hice yo recién? Repasé los acuerdos, repasé las cosas que yo sé en que el cliente estaría de acuerdo. Entonces, está de acuerdo con la marca, está de acuerdo con la cilindrada del auto, está de acuerdo con el plazo de pago, el plazo de entrega. Si yo hago silencio, el cliente va a decir algo así como, y lo que pasa es que mi señora está enamorada de la Chery Tiggo. Va a alargar la objeción real. Y ya con la objeción real tengo la información que necesito para poder, entonces, por ejemplo, ahí ya puedo seguir con lo siguiente. La Chery Tiggo es lo único que te impide comprar este auto. Y sí, porque mi señora no sé por qué se le antojó eso y yo esa marca, la verdad que China, no sé, no le tengo confianza, no está aprobada. Obviamente que el vendedor de Chery Tiggo está haciendo lo suyo, por su cuenta, y también lo estoy asesorando. Bueno, bravo, Verónica, bravo. Me pide que le conteste lo que me preguntó. ¿Es bueno ponerse objetivo de venta o es frustrante si no lo logramos? ¿Cómo juega en contra? Bien, Verónica, gracias por recordarme y discúlpame por haber omitido esa pregunta. Todo vendedor tiene que hacer un plan de venta. Sería interesante quizá un próximo seminario por internet hablar de este tema, ¿no? Del plan de venta, del vendedor profesional. El plan de venta incluye objetivos, pero no solo objetivos de resultados, sino objetivos de gestión. Por ejemplo, yo sé que mis ventas dependen de las propuestas de negocio que hago. Cuanto más propuestas de negocio, más ventas. ¿Las propuestas de negocio de dónde salen? Las propuestas de negocio salen de las entrevistas que hago con clientes potenciales. Entonces, cuanto más entrevistas, más propuestas de negocio, más ventas. ¿De dónde salen las entrevistas? De los contactos que hago. Entonces, cuanto más contactos haga en el día, más entrevistas, más propuesta de negocio y más cierre de venta. Entonces, lo que tengo que hacer, si vos me pedís a mí que yo te diga cuánto voy a vender este mes, yo te voy a decir, no sé. Lo que sí te puedo garantizar que voy a hacer 4 entrevistas diarias, 2 a la mañana y 2 a la tarde, y no voy a dormir hasta que no consiga esas 4 entrevistas diarias. Entonces, lo que te quiero decir es, podés proponerte objetivos de gestión a los que tenés que cumplir, y si no las cumpliste no te tenés que ir a dormir. Digamos, yo estoy convencido que si uno controla el proceso, termina controlando el resultado. Entonces, vos vas a tener tu propia estadística. Quizás son 4 entrevistas. De esas 4 entrevistas, 4 contactos. De los 4 contactos sacás 2 entrevistas. De las 2 entrevistas sacás una propuesta. A lo mejor son diarias, ¿no? 5 propuestas en la semana te representan una venta. Entonces, una vez que vos tengas tu propia estadística, podés empezar a mejorar cada etapa del proceso. La capacidad de conseguir potenciales clientes, conseguir haciendo contacto, después cómo transformar ese contacto en una entrevista, cómo transformar entrevista en presupuesto, en propuesta de negocio y después cómo transformar esos presupuestos en cierre de venta. Es recomendable ponerse objetivos de venta, pero también de gestión. Gracias a vos, Verónica. ¿Cuál sería la mejor estrategia para introducir un producto en el mercado? Sí, no, yo ya no. Me estás haciendo una pregunta muy, muy grande, muy global. Si querés, si tenés un ejemplo concreto, porque te voy a hablar de generalidades, ¿no? Te pediría que me mandes un mail a la dirección de correo que figura ahí, como con más nivel de detalle, como para ver si te puedo ayudar en algo, ¿no? Pero si es un producto de venta personal, no cabe duda que si manejás esto que acabo de mencionar, no sé, si vendes pintura para taller de chapa y pintura, podríamos decir, bueno, lo que hay que hacer es hacer una encuesta en todos los talleres de chapa y pintura, averiguando qué pintura usan, qué masilla y qué lija. Se me ocurre, ¿no? Pero hay casos donde el mercado es masivo, entonces ya no puedo hacer un relevamiento de mercado. Pero lo primero que hay que hacer es cuantificarlo al mercado y obviamente identificar a la competencia, ver cuáles son las ventajas de mi propuesta y encontrar el cliente potencial adecuado. Bueno, se nos terminó el tiempo, ya tenemos que ir, no sé si hay algunas preguntas que creo que no he respondido, o me hice el tonto o no sé la respuesta, también puede ser. En los casos de los planes siempre es el mismo proceso. Yo creo que tenemos que tener clientes para unidades y para planes de ahorro.
hay clientes para unidades, hay clientes para 0 kilómetros, hay clientes para usado. Tenemos que tener clientes potenciales para todo, con lo cual el proceso es similar. El proceso es el mismo para vender transatlántico, para vender medicina prepaga o para vender autos o maquinaria agrícola. El proceso es el mismo. Es más, recomiendo el libro de Dale Carnegie Training Center, Estrategia de Ventas Ganadoras, donde ahí ves los 11 pasos del proceso y va dando ideas para digamos, para distintos tipos de negocios, en cada paso cómo hacer la prospección, por ejemplo, dónde sacar potenciales clientes para planes de ahorro. No te van a decir cómo sacar clientes para planes de ahorro, pero sí te van a dar ideas que vos podés extrapolarla a tu negocio. Bueno, señoras y señores, se nos hizo tarde. Todos tenemos que ir a vender, hacer nuestro trabajo. Les agradezco muchísimo el haber estado ahí, realmente me llena de orgullo. Esto es lo que más me hace feliz hacer, ¿no? Estar impartiendo algunos conocimientos a gente que realmente lo necesita y lo puede llegar a implementar. De ahora en adelante, señores, la pelota está del lado de ustedes, a poner en práctica estas cosas que hemos revisado entre todos. Muchas gracias, un abrazo y corto el micrófono.